Hola, en el capítulo 20 nos toca analizar algunos contratos por los que se transmiten derechos, créditos, deudas o bien se contraen obligaciones respecto de deudas ajenas. En la sección de derechos se traspasa un poder o atribución personal de contenido patrimonial, que puede ser un derecho personal, real, intelectual o industrial. En la sección de deuda se transmite la obligación de pagar un crédito con acuerdo del acreedor. En la asunción de deuda se toma un compromiso obligacional ajeno que libera al deudor. En la promesa de liberación se contrae la obligación de cancelar la deuda existente con otra persona y en la cesión de posición contractual se transfiere la calidad de parte en un contrato con acuerdo de las demás. Conoceremos en detalle cada uno de estos contratos. Vamos a comenzar. Cesión de derechos. Por el contrato de cesión, una parte, la cedente, transmite a otra, la cesionaria, un derecho de contenido patrimonial. Consiste en el traspaso de derechos por acto entre vivos, a título singular, con o sin contraprestación. Los derechos pueden transferirse por otros títulos que no son cesiones, como ocurre en el endoso de los títulos de créditos, que es un acto unilateral, no un contrato, o en la fusión de sociedades, que es a título universal, o en la sucesión por causa de muerte, que puede ser a título universal o singular. Por lo tanto, sin perjuicio de la aplicación supletoria de sus reglas, técnicamente los derechos no se compran, ni se permutan, ni se donan, sino que los derechos se ceden con distintos efectos. La cesión de derechos es el mecanismo contractual para traspolar de manera definitiva la propiedad sobre un derecho de una persona a otra. Es por ello que entre partes, a la cesión con fines de garantía, se le aplican las disposiciones sobre la prenda de créditos. Como regla, todo derecho de contenido patrimonial puede cederse. Puede cederse la cartera de créditos por cobrar de una tienda, las regalías futuras de una franquicia, el uso de un nombre comercial, el know-how de un modelo de negocio, la percepción de frutos o extracción de productos de una finca, los derechos hereditarios, entre tantos otros. Excepcionalmente, hay derechos que no pueden transmitirse a otras personas porque así lo dispone la ley de manera expresa, que es lo que ocurre con el derecho de alimentos devengados aún no percibidos, el derecho de adopción, el derecho de preferencia en la compraventa, el derecho del beneficiario en el contrato a favor de tercero o el derecho real de habitación. Porque así lo dispusieron las partes que lo crearon, tal lo que sucede, por ejemplo, con el derecho de preferencia en general, porque es esencial a la existencia del derecho que éste continúe en cabeza del titular, como los contratos con prestaciones personales, o porque son derechos patrimoniales inherentes a la persona humana. Sería el caso, por ejemplo, de la reparación del daño moral. Obviamente que los derechos no patrimoniales, como el derecho a la imagen o el derecho a la integridad de una creación intelectual, no pueden ser objeto de los contratos, ni de este ni de cualquier otro. La cesión debe instrumentarse por escrito. Consiste en una exigencia de solemnidad sustancial, es decir, para la conclusión definitiva del contrato. Si bien la cesión de palabra no es nula, porque puede requerirse su celebración por escrito, ella no podrá aprobarse exclusivamente por testigos, por cuanto es un contrato que además se acostumbra a instrumentar. Ahora bien, los derechos que se encuentran incorporados a documentos que son necesarios para su ejercicio, como los cheques, pagarés, letras de cambio, entre otros, la cesión puede materializarse más simplemente por medio de endoso, que es la forma en que se transmiten los títulos nominativos, es decir, los que confieren derechos al titular designado, o mediante tradición del título, que es la forma en que se transmiten los títulos al portador, es decir, los que confieren derechos a quien los detenta. Por el contrario, hay derechos que por su propia naturaleza o por la forma en que fueron instrumentados deben cederse por medio de escritura pública. Así es menester cuando se pretenden transferir derechos patrimoniales deferidos por causa de muerte. Puede ser la cesión de toda la herencia, la cesión de un bien particular de la herencia o la cesión de legado.
Cuando se pretenden transferir derechos que se encuentran controvertidos en sede judicial, tal el caso de un crédito hipotecario en proceso de ejecución, pero también puede formalizarse en acta judicial si no refiere a derechos reales inmobiliarios, como ser, por ejemplo, el crédito por clientela de una agencia comercial. Y cuando se pretenden transferir derechos instrumentados en escritura pública, la cesión de derechos posesorios o la cesión del derecho real de usufructo, por ejemplo, o bien provenientes de un acto celebrado bajo esa formalidad. Podría ser el crédito por opción de compra de un contrato de leasing. Entre partes, la transferencia del derecho se produce desde el momento mismo de la cesión por cuanto es un contrato traslativo, o sea que no obliga a transferir tal como sucede en el contrato de compraventa, permuta o donación. El derecho cedido se incorpora al patrimonio del cesionario con todos sus accesorios, intereses, cláusulas penales, privilegios, a partir de la celebración del contrato, siempre que se cumplan con las formas o modalidades requeridas. Como consecuencia, el cedente tiene la obligación de entregar al cesionario los instrumentos originales en su poder que acreditan la existencia, extensión o legitimidad del derecho transferido, si la cesión es total, o bien copias certificadas, si la cesión es parcial. Así, por ejemplo, quien transmite acciones de una sociedad deberá entregar los correspondientes títulos representativos. Claro que las partes pueden supeditar la eficacia de la cesión al cumplimiento de condición o plazo suspensivo. Para que la cesión surta efectos con relación a terceros, hace falta la notificación al cedido. Como supone un cambio de titularidad total o parcial en el polo activo de la relación jurídica, resulta lógico que la cesión no pueda prolongar sus efectos más allá de las partes hasta tanto ella no sea notificada al cedido. Con la notificación se le informa al cedido la transferencia del derecho a otra persona, obviamente indicando qué se transfiere y a quién se transfiere. Dicho acto debe hacerse mediante instrumento público, carta documento, acta notarial, cédula de notificación judicial, o mediante instrumento privado de fecha cierta. Podría ser una constancia extendida por el cedido con firma certificada, por ejemplo. Ello para que la cesión resulte oponible a la generalidad de los terceros. Y si bien el cedido también es un tercero, no hace falta cumplir con formalidades en la notificación para que la cesión le sea oponible. Podría hacerse, por ejemplo, mediante correo electrónico. Cuando son derechos sobre bienes registrables, la oponibilidad a terceros opera normalmente con la inscripción registral del instrumento de cesión. Veamos los efectos que se producen a partir de la notificación de la cesión. Los pagos deben hacerse al cesionario, el polo activo de la relación jurídica queda reconfigurado, por lo tanto las causales de extinción operan ahora respecto del cesionario, porque es el nuevo titular del derecho. La presentación en concurso o declaración de quiebra del cedente no produce efectos sobre el derecho cedido. Vale decir, la cesión es oponible a los acreedores del concursado o fallido. Solo el cesionario puede practicar actos para conservar el derecho adquirido, como por ejemplo intimar al deudor con el fin de interrumpir la prescripción. Antes de la notificación pueden hacerlo tanto el cedente como el cesionario. Pero la notificación también determina la prioridad de los cesionarios cuando un mismo derecho se cede a más de una persona en virtud de diferentes cesiones. No interesa aquí la fecha de celebración de los contratos, sino la fecha de notificación al deudor. O sea, el cesionario que primero notifica tiene prioridad por sobre los demás cesionarios. Si la notificación tiene indicación horaria, es decir, hora, minutos, segundos, la prioridad corresponde a quien lo hizo primero. Si la notificación no tiene indicación horaria, esto es, solamente le indica el día calendario, todas las sesiones notificadas el mismo día se consideran en paridad de condiciones, independientemente de la fecha en que fueron realizadas las sesiones. Obviamente que la notificación solo delimita la situación de los sucesivos sesionarios respecto del cedido, sin perjuicio de las acciones que pudieran corresponderles contra el cedente.
corresponde chequear las distintas situaciones que garantiza el cedente y por consecuencia se hace responsable en caso de incumplimiento. Existencia y legitimidad del derecho transmitido. Cuando la cesión es a cambio de un precio en dinero u otros bienes o créditos, el cedente le garantiza al cesionario que al momento de la celebración del contrato, el derecho transferido existe y es legítimo. No así cuando se trata de un derecho litigioso o cedido en calidad de dudoso, teniendo en cuenta la incertidumbre que conllevan estas cesiones. Quien cede a cambio de una contraprestación le asegura al adquirente que el derecho tiene entidad jurídica, que no tiene vicios y que es legítima su transferencia por ser el titular o contar con legitimación para cederlo. Mientras que en las cesiones a título oneroso la garantía por evicción es un efecto natural, en las cesiones a título gratuito es un efecto accidental, o sea, por cláusula, o excepcional, por aplicación de la responsabilidad del donante. En caso de inexistencia, el cedente está obligado a restituir lo percibido más los intereses desde la cesión, por más que haya creído en la existencia del derecho. Pero además, si el cedente es de mala fe, porque transfiere un derecho como existente sabiendo que no lo es, debe pagar la diferencia entre el valor real y el precio estipulado en el contrato que regularmente es inferior. Vale decir, se presume el perjuicio reparable del cesionario. En caso de ilegitimidad, se aplican directamente los efectos de la obligación de saneamiento por evicción. Solvencia del deudor cedido. El cedente no garantiza la aptitud patrimonial para hacer frente al pago del crédito, a menos que de modo expreso asume esa responsabilidad, lo cual normalmente ocurre cuando la cesión es para el cobro del crédito, no para extinguir una obligación preexistente, o que la cesión fuera de mala fe, esto es, con conocimiento de la impotencia patrimonial del cedido. En caso de mala fe, la insolvencia del deudor obliga al cedente a reparar todos los daños causalmente relacionados con la cesión del crédito. En caso de pacto expreso, la insolvencia del deudor obliga al cedente a pagar la deuda o la indemnización por incumplimiento según el régimen de la fianza, sin perjuicio de las estipulaciones particulares que puedan convenir las partes. En la hipótesis que comentamos, el cedente siempre goza del beneficio de exclusión, a menos que el deudor cedido se presente en concurso o se declare su quiebra. En caso de que el cedente otorgue fianza al cesionario, la responsabilidad por el pago de la deuda se rige directamente por el contrato de fianza. Cesión de deuda, asunción de deuda y promesa de liberación. Hasta el momento hemos desarrollado la transferencia de derechos, créditos, facultades o prerrogativas de contenido patrimonial que se tienen respecto de bienes, cosas, créditos, contratos, etc. Pero también es posible operar una reconfiguración del polo pasivo de una relación obligatoria mediante el contrato de cesión de deuda. Por el contrato de cesión de deuda, una parte, el deudor cedente, transmite un compromiso creditorio a otra, el tercero cesionario, con acuerdo del titular del crédito, el acreedor, pero sin novar la obligación. De modo que aquí hablamos del mismo componente de deuda que pasa de manos o añade otras, según si el acreedor libera o no al deudor cedente, quedando entonces fuera del tipo los convenios novatorios por cambio de deudor. La cesión de deudas puede ser de dos clases, con liberación del deudor cedente o perfecta, para lo cual hace falta la conformidad expresa del acreedor prestado antes de la cesión, en la misma cesión o después de la cesión, pero es nula cuando en cualquiera de las circunstancias apuntadas se otorga en un contrato por adhesión. Vale decir, se requiere el más pleno consentimiento del acreedor para la liberación del deudor. O sin liberación del deudor cedente o imperfecta, en donde por falta de conformidad del acreedor, el deudor cedente continúa como obligado principal y el tercero cesionario asume una responsabilidad de segundo orden, o sea, subsidiaria. Por lo tanto, deberá pagar la deuda en caso de incumplimiento. Como podemos notar, la cesión imperfecta de deuda puede ser un instrumento de garantía,
porque incrementa la seguridad patrimonial del acreedor al sumar otra persona a quien reclamarle el pago de la deuda en caso de incumplimiento del deudor principal. No hay cesión de deuda si el acreedor no forma parte del contrato, sin perjuicio de los efectos correspondientes a la promesa de liberación hecha entre el deudor y el tercero. Por lo pronto, el derecho de repetir lo pagado. Sin embargo, cuando la promesa de liberación consiste en una estipulación a favor del acreedor, éste también podrá reclamar el pago al promitente a partir de la aceptación del beneficio. Por la asunción de deuda, una parte, el tercero, se obliga a pagarle al titular de un crédito, el acreedor, la deuda de otra persona, pero sin novar la obligación. La asunción solo produce efectos si el acreedor libera al deudor. Mientras que ello no ocurra bajo las exigencias y modalidades que hemos explicado, el tercero no queda obligado. La liberación, entonces, es un requisito esencial para la asunción de deudas. Ahora bien, ¿por qué alguien querría pagar una deuda de otra persona? Puede formar parte de las contraprestaciones estipuladas en una operación comercial, puede consistir en una asistencia financiera, puede hacerse para cancelar otra deuda, puede ser un rescate económico, puede ser simplemente para beneficiar, etc. De ello dependerán las acciones que tendrá luego el tercero en contra del deudor. Cesión de la posición contractual. También es posible el cambio de titularidad sobre la calidad de parte en una relación contractual con prestaciones recíprocas que se encuentra en fase de ejecución. En ocasiones, ello funciona por efecto legal, así por ejemplo cuando se enajena la cosa dada en locación, pero también cabe la posibilidad de hacerlo de forma voluntaria. Por la cesión de posición contractual, quien es parte de un contrato no agotado, la cedente, transfiere a otra, la cesionaria, la totalidad de los efectos resultantes de dicha relación jurídica con el consenso de las demás partes cedidas. De este contrato de cesión son parte la cedente y la cesionaria, pero hace falta la conformidad expresa de las otras partes cedidas del contrato transferido para la producción de sus efectos típicos. La conformidad puede otorgarse con anterioridad a la cesión, en el mismo instrumento del contrato cedido o por separado, simultáneamente a la cesión, en el instrumento de la transferencia o con posterioridad en instrumento separado. Ella puede conferirse con diferentes alcances, respecto de persona determinada, respecto de un conjunto de personas determinadas, respecto de cualquier persona que cumpla con ciertos requisitos, respecto de cualquier persona. Cuando se autoriza la cesión de posición contractual sujeta a posterior ratificación, hablamos de un acto complejo compuesto de una doble instancia. ¿Desde cuándo produce efectos la cesión? Desde la celebración misma del contrato, si la conformidad es otorgada de manera simultánea o con posterioridad, o desde la notificación a las otras partes, por instrumento público o instrumento privado con fecha cierta, si la conformidad es otorgada con anterioridad a la cesión. ¿Qué efectos produce la cesión de posición contractual? El cedente deja de ser parte del contrato y su posición es asumida por el cesionario. De modo que no se transfieren algunos derechos, facultades o prerrogativas, ni tampoco algunos deberes, obligaciones o cargas, sino el cúmulo de efectos legales y convencionales que corresponden como parte de esa relación jurídica contractual. La conformidad de la parte cedida libera de responsabilidad al cedente, quien, como dijimos, se retira del contrato. Como una especie de garantía personal, el cedente puede convenir con la parte cedida la conservación de las acciones en su contra ante el incumplimiento del cesionario. En tal caso, ocurrido el incumplimiento, la parte cedida tiene un plazo de 30 días corridos para notificárselo al cedente bajo pena de liberación de responsabilidad. De esta forma, el cedente tiene la posibilidad de cumplir, gestionar el cumplimiento del cesionario o bien tomar medidas de tutela preventiva. ¿Qué defensas puede oponerle la parte cedida al cesionario? Todas las que sean propias de la relación jurídica contractual,
por más que refieran a hechos o actos ocurridos mientras que el cedente era parte del contrato, como por ejemplo la aceptación tácita de una modificación en el modo de cumplir las prestaciones. No son oponibles, en cambio, las defensas que la parte cedida tenía contra el cedente por causas ajenas al contrato, como por ejemplo la compensación de un saldo de precio con una deuda de juego, a menos que la conformidad para la transferencia se haya prestado bajo expresa reserva de mantener esas excepciones. ¿Qué le garantiza el cedente al cesionario? Por un lado, que el contrato existe, es decir, que tiene entidad jurídica como relación de derecho contractual de la cual es parte. Por otro lado, que el contrato cumple con los requisitos y presupuestos necesarios para su configuración como tal. Vale decir, consentimiento, capacidad, representación, legitimación, formalidades, objeto y causa. Y asimismo, que cumple con los recaudos para que se produzcan los efectos propios del tipo. Así, por ejemplo, la cosa y el precio en la compraventa. Tal garantía es un efecto natural de las cesiones a título oneroso. Puede pactarse la exoneración de responsabilidad a menos que la inexistencia o nulidad del contrato cedido resulte imputable al cedente, por dolo, culpa u otro factor de atribución. Mediante pacto expreso, el cedente puede asimismo garantizarle al cesionario que la parte o las partes cedidas cumplirán con sus obligaciones, respondiendo en tal caso como un fiador. Mejor dicho, es una fianza incorporada al contrato de cesión. Y obviamente que las garantías reales o personales otorgadas por terceros respecto del cedente se pierden si los garantes no prestan su conformidad para la transferencia de la posición contractual, dado que se produce un cambio en la titularidad de las obligaciones garantizadas. En suma, a lo largo del capítulo hemos trabajado sobre los siguientes argumentos: los derechos que pueden ser objeto de cesión, las formalidades de su celebración, el momento a partir del cual produce efectos o ellos son oponibles, las garantías por las que responde el cedente, la necesaria conformidad del acreedor para la cesión de deudas, la cesión de deudas con o sin liberación, la inexistencia de asunción de deudas si no hay liberación del deudor, la promesa de liberación a favor del deudor o como estipulación a favor del acreedor, las modalidades de cesión de posición contractual, las defensas oponibles por la parte cedida al cesionario y las garantías por las que responde la parte cedente hacia la cesionaria. Chao, les dejo un saludo y nos encontramos en el próximo capítulo.